Porque la semana pasada tocamos la primera parte del libro la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Hoy voy a continuar con Colosenses, pero ahora a partir del versículo 15, el pasaje que acabé de leer hace unos instantes. En la primera parte podemos ver con claridad la oración del apóstol Pablo por los colosenses. Y la oración estaba bien centrada, donde Pablo pedía a Dios que ellos fueran llenos del conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Era la oración del apóstol Pablo. Si estos hermanos en Cristo en Colosas actuaban de esta manera y eran llenos de todo ese conocimiento, iban a andar como era digno del Señor, llevando buenas obras, creciendo en el conocimiento. Es decir, el pasaje te va hablando de todas esas verdades. Y hay una parte en el versículo 14 que dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Terminando así toda esta oración y comienza en Él. ¿En Él quién? En el que tenemos redención. ¿Y quién es el que nos da redención por medio de su sangre? Jesucristo. Es decir, que cuando está hablando aquí la palabra del Señor y dice en Él, o Él es, o por medio de Él, está hablando directamente del unigénito Hijo de Dios. Donde aquí se marca y vamos a estar viendo lo que significa primogénito directamente a través de la Escritura. Entonces es cierto a la luz de la Escritura que a partir del versículo 15 la Biblia nos está hablando en esta carta sobre la suficiencia de Cristo. Cristo es suficiente. Él es suficiente para salvarnos. No necesitamos otro mediador entre Dios y los hombres. Él es suficiente. Eso es lo que me enseña la Biblia en este pasaje. Cristo es suficiente para sostener su creación, porque Él es el creador de todas las cosas. Aquellos que toman el nombre de Cristo y lo ponen un poquito más bajo, cuidado. Cristo es suficiente porque Él es el que sustenta, el creador de todo lo que vemos. Él es nuestro Salvador, sustentador. Quien salva al hombre es Cristo por medio de su sacrificio. Él es suficiente para guiar a su iglesia. Como dice este pasaje, vamos a adentrarnos un poquito porque Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces Él es suficiente. Cristo es suficiente. Él es suficiente para derrotar la muerte. Y no porque yo lo diga, sino porque Él se levantó. Tenía el poder para dar su vida, como dice allí el apóstol Juan en su evangelio, y tenía el poder para tomarla nuevamente y levantarse de entre los muertos, porque Él es suficiente. ¿Y saben por qué Cristo es suficiente? Porque Él es Dios. Cristo es suficiente porque Él es Dios. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Él es Dios. En esencia, Él es el mismo Dios. Y aquí este pasaje exalta esa suficiencia de Cristo sobre todas las cosas. Cristo es el centro del Evangelio. Cristo es el centro del mensaje de la iglesia. El Evangelio sin Cristo no es buena noticia. No hay buena noticia sin Cristo. No hay salvación sin Cristo. No hay redención sin Cristo. No hay perdón de pecados sin Cristo. No hay nada sin Cristo, porque Él es el suficiente Hijo de Dios que fue enviado para morir por nuestros pecados. Él es suficiente. Este pasaje nos muestra a Cristo en todo su esplendor. Todo el esplendor de Cristo se muestra en estos pocos versículos de la Escritura. Dice la Biblia también que este pasaje de alguna forma expone la supremacía de Cristo, su autoridad y su grandeza. Hace que veamos a Cristo como alguien único. Este pasaje. Cristo es único. Y exactamente esto es lo que creemos nosotros como creyentes, como seguidores de Él. Cristo es único. No hay otro como Él. No hay otro como Cristo. Así que si usted piensa que hay otra divinidad, otra deidad, otro hombre en el cual nosotros podamos seguirle y podamos llegar a Dios, usted está equivocado y tomando un mal camino. Porque Él es el único que puede llevarnos al Padre. Él es el único que puede darnos salvación. Él es el único camino. Él es la única verdad. No hay otro como Cristo. Y por eso exaltamos el nombre de Cristo, porque no hay nadie como Él.
Y exactamente también podemos decir que Cristo es el incomparable. No hay comparación con Cristo. Ningún ser humano sobre esta tierra puede compararse con el unigénito Hijo de Dios. Nadie de que ha nacido del vientre de una madre como Cristo puede compararse con el Hijo único, primogénito en todo, porque todo tiene la supremacía del Hijo de Dios. Él es único. Nadie puede compararse con Él. El pasaje nos da, o lo deja saber claramente, cuando nos dice lo siguiente como un primer principio: Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen del Dios invisible. Dios en sí mismo es inconcebible. Usted no puede concebir a Dios en su mente. Dios en sí mismo es inalcanzable. Usted no puede alcanzar por su propia voluntad o méritos a Dios. Usted no lo puede ni imaginar quién es Dios. Usted simplemente tiene una idea vaga por lo que Dios le ha revelado en su palabra de quién es Él. Pero Dios es incomparable. Dios es incomparable. Dios es inalcanzable, porque nadie ha visto jamás a Dios. A Dios nadie lo ha visto jamás. El ser humano no puede saber cómo es Dios. ¿Se lo imagina? ¿Dios será con brazos? ¿Tendrá brazos Dios? No sabemos. No sabemos cómo es Dios. Dice la Biblia que no podemos estar delante de Él porque morimos por el resplandor, el resplandor de su gloria. No podemos estar delante de Él. No podemos verle. No podemos verle directamente. Dice la Biblia que Moisés vio la espalda, y es lo que trata de definir una parte del cuerpo de Dios, y él la definió como la espalda de Dios. Porque no podía estar ante su presencia. Cuando Moisés sube al monte de la transfiguración, él estuvo hablando directamente con Dios, pero no lo vio. Pero de estar solamente ante la presencia de Dios cuando bajó de ese lugar, dice la Biblia que cuando bajó del monte Moisés, que bajó nuevamente para el pueblo de Israel, su rostro resplandecía. Resplandecía de la gloria de Dios. Entonces, Dios es esplendor de gloria. Dios es único. Dios es único, es incomparable. Y siempre que hacemos una imagen de Dios, lo hacemos de una forma humana. Lo cierto es que nadie tiene una idea real de cómo es Dios. Usted puede imaginarse a Dios, pero usted no sabe cómo es Dios. Cristo es la manifestación de la imagen perfecta de Dios. Dice la Biblia, yo quiero que usted preste atención, Él es la imagen del Dios invisible. Nadie ha visto a Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? En esencia, su propia esencia, en la segunda persona de su Santísima Trinidad, vino a darse a conocer a los hombres. Se reveló, descorrió el velo para que usted conociera algo de Él. No solamente ahora la espalda, conociera ahora directamente a su Hijo, que es la esencia misma de su propia entraña. Salió de Él, es el mismo Dios. Dos personas diferentes, una misma esencia. Increíble, hermanos. Ese es nuestro Dios. Cristo es la manifestación de la imagen de su gloria, o la imagen perfecta de Dios. Dice la Biblia, en Él, en Él. Y esa frase la vas a encontrar muchísimas veces en las cartas de Pablo. Si usted va al capítulo 1 del capítulo de Efesios, de la carta a los Efesios, usted se va a encontrar esta frase una y otra vez hablando de quién es Cristo. Yo quiero que usted vaya allí conmigo, Efesios capítulo 1. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Usted ha sido bendecido por medio de Cristo. Si Cristo no hubiera venido a este mundo, hubiera dado su vida por nosotros, usted no hubiera recibido ninguna bendición. Es decir, somos bendecidos por Cristo, dice, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Es decir, que Cristo fue la clave de la elección de Dios. Por medio de Cristo hemos sido elegidos. Todo el que mira al elegido de Dios, que vino a este mundo para salvarnos, tiene vida eterna en Cristo. En Cristo. Cristo es la clave de todas las cosas hechas. Dice, para que fuésemos santos y sin manchas delante ¿de quién? De Él, de Cristo.
Es decir, según su afecto de su voluntad, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos apartó para que vivamos para Él. Increíble. Sigue el pasaje diciéndote, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es decir, fuimos adoptados. Fuimos adoptados como hijos de Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo. Cristo es la clave, hermanos. Cristo es la llave que abre el cielo. Cristo es la llave, no la llave de San Pedro. Es Cristo es la llave, la puerta. El que entre por la puerta tiene vida eterna. Pero si no entras por Cristo, estás condenado a morir por la eternidad lejos de Él. Cristo es la clave, hermanos. Cristo es el centro del evangelio y de la salvación para el hombre. Así el pasaje te continúa hablando y dice en versículo 6, para alabanza de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, amado. Dios nos aceptó por medio de ¿quién? De su amado Hijo. Lo que Él hizo por nosotros es lo que nos acerca a Dios. ¿En quién? ¿En quién? En Cristo tenemos redención por su sangre. Y en Cristo tenemos el perdón de pecados, según la riqueza de la gracia que fue dada por nosotros por medio de Cristo. Es decir, que Cristo es la clave, y sigo diciendo, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Vuelve en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, en Cristo asimismo, tuvimos una herencia. Somos herederos de un reino por medio de Cristo. Hay un mensaje de esperanza, sí. El mundo se va a caer a pedazos, pero tenemos esperanza en Cristo. Por medio de Dios, de Cristo, que es la manifestación del amor de Dios, tenemos vida abundante. Entonces, mi querido hermano, si usted sigue leyendo ese pasaje de Efesios, usted se dará cuenta de que todo allí en clave está en Cristo. Cristo es la clave. Cristo es la bendición. Cristo nos da vida. Cristo nos levantará de entre los muertos, dice la Biblia, y resucitaremos, y nuestros cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, y estaremos con Él celebrando las bodas del Cordero de Hijo de Dios. Allí estaremos con Él por la eternidad. Por eso es que Él es la imagen del Dios invisible. Dios se ha dado a conocer en Cristo. El invisible se hace visible, es lo que dice la Biblia. El que no ha visto a Dios, lo ha podido ver por medio de Cristo. Por eso es que cuando Cristo estaba con sus discípulos, le dice, uno de sus discípulos dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos a Dios y nos basta. Y Cristo lo miró y le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no le has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y entonces, sabiendo de que ellos no podían comprender la magnitud de esa verdad, le dice, créelo por lo menos por las obras que yo hago. No creas todo lo que yo te estoy diciendo, porque es imposible que tú puedas comprender de que el Padre y yo somos uno. Como se lo dijo también allí en Juan capítulo 10, versículo 30. Mi Padre y yo somos uno. Y para que pudieran comprenderlo, lo decía, créanlo por las obras que yo hago. Por lo que yo hago, porque no lo hago por mí, lo hago porque yo vengo del Padre, como dijo en muchas ocasiones. Por tanto, la Biblia dice que este término conlleva al menos a dos ideas. Primero, que el Señor Jesús nos muestra cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es espíritu y por ello es invisible. Y Cristo lo da a conocer así. Por eso dice la Biblia que los que le adoremos debemos adorarle en espíritu y en verdad. Como se lo dijo ayer la samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Hermanos, ese es nuestro Dios. Cristo vino a dar a conocer a nuestro Dios, pero en la persona de Cristo Dios se ha hecho claramente visible ante los ojos de cada uno de nosotros los mortales. Juan en el versículo 1 del capítulo 1 de su Evangelio dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y claramente después dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria ¿de quién? Del unigénito de Dios. Vino a dar a conocer la esencia de Dios. ¿Quién es Dios? Lo segundo que podemos ver también, que Cristo es la imagen de Dios invisible, no solamente porque vino a dar a conocer lo invisible de Dios, sino por la naturaleza humana de la vida de Jesucristo.
La vida de Jesucristo fue perfecta, refleja la manifestación de los atributos morales de Dios. Los atributos no caídos, sino en perfecta condición para nosotros, para que nosotros pudiéramos también ser salvos por medio de Él. Su amor no era un amor caído, era un amor perfecto. El amor que Cristo demostró en la cruz de Calvario por nosotros, el amor de Dios manifestado en la cruz, fue un amor ágape, el amor que se entrega sin esperar nada. Dios estaba mostrando lo más preciado para nosotros por medio de Jesucristo en la cruz. Y su amor fue tan, pero tan valeroso, que por Él nosotros tenemos vida. Entonces era un amor perfecto. No había imperfección en lo que Dios estaba haciendo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la naturaleza humana de Jesucristo, en su manifestación como humano, también practicó la perfección, porque Él no tuvo pecado. No tuvo pecado. La justicia de Cristo era una justicia diferente como hombre, y se pone de manifiesto en cada una de las acciones que Cristo hizo durante su ministerio terrenal. Era perfecto. Era el perfecto Hijo de Dios. Pero además de eso, la santidad de Él era única. No había otro como Cristo. Y esa misma carta allí nos dice que Cristo, la carta de los Colosenses dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible. Y cuando la carta dice en Él habita corporalmente, físicamente, toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita corporalmente, físicamente, lo que tú estás observando, lo que vieron sus discípulos delante de ellos. Ahí estaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Increíble, hermanos. ¿Cómo usted puede entender que Dios haya tomado una forma humana y decir que en esa persona estaba todo lo que era Dios? Porque Cristo era Dios en carne. La segunda persona de la Trinidad estaba ahí. Ese es el Hijo de Dios. Esta misma carta nos enseña también sobre esta verdad, que Cristo es incomparable. Y el pasaje nos deja saber cuando nos dice que Él es el primogénito de toda creación. Y quiero hacer énfasis un poquitico en la palabra primogénito, y vamos a llegar un momentico a esa palabra. Porque algunos piensan que primogénito quiere decir el primero en creado, el primero en esto. Entonces Cristo fue creado. Cuidadito, no es eso. No es eso. Para aquellos que son estudiosos de la Biblia y que lo han confundido con doctrinas que no son, cuando usted escuche que Cristo es el primogénito, no quiere decir de que Cristo fue el primero creado. Porque si hubiera sido el primero creado, entonces no es Dios. No es Dios. Vamos a ver esto ahora en unos instantes. Cristo es el agente primordial de la creación de todas las cosas. Y cuando está hablando de que Cristo es el primogénito de toda la creación, es que Él estuvo allí desde el principio. Y la frase que Pablo usó implica preeminencia de existencia y supremacía sobre todas las cosas. La palabra primogénito tiene al menos 3 sentidos distintivos para hablar acerca de primogénito. El primero, literal. Cuando hablamos de primogénito de algo literal, estamos hablando cuando María dio a luz a su hijo primogénito, que quiere decir de que fue el primero de sus hijos, porque María tuvo más hijos. Mi hijo primogénito es Elías, de manera literal. Mi hijo primogénito es Elías, el primero. Después nació al cabo de los años el segundo, que es Josías. Y allí significa exactamente que Jesús fue el primer niño que ella dio a luz, que lo tuvo en su vientre y dio a luz. Ese es en el sentido literal de la palabra. En el sentido figurado, en Éxodo capítulo 4, versículo 22, el Señor le dice a Israel: Israel es mi hijo, mi primogénito. Y la gran pregunta para aquellos duchos en las Escrituras que quieren estudiar tanto y que tratan de desvirtuar y tergiversar la Escritura, ¿cómo podemos interpretar a Israel? ¿Acaso Dios dio a luz a Israel? ¿Lo tuvo en su vientre? No. No está hablando de esto. La Biblia dice, Israel es mi hijo primogénito. Y aquí no hay ningún nacimiento literal. No hay un nacimiento donde viene a salir un niño. No hay entonces nada que pueda distorsionar la verdad de la Escritura. Sino que el Señor emplea esta palabra aquí para describir el puesto distintivo que tenía la nación de Israel en sus planes y propósitos. Por eso,
Es que Dios tiene un plan con su primogénito hijo, Israel. Dios lo tiene. ¿Quiénes somos nosotros para desvirtuar esto? Ahora, ¿hay pecado en Israel? Claro que hay pecado. Mucho pecado. ¿Hay personas que están desvirtuando el mensaje, que no creen en el Dios de Israel? Claro, y viven allí. Hay personas que no creen en Cristo en Israel. Son más los que no creen que los que creen en Cristo. Fíjense lo que le estoy diciendo. Le estoy hablando de la nación que Dios dice de ellos. Israel es mi primogénito en el sentido figurado, dándole un lugar de honor sobre todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿cómo va a ser tu primogénito si está en pecado? Bueno, si tu primogénito hijo está en pecado, ¿tú lo vas a abandonar? Si tu hijo de sangre, que salió de tu vientre, madre, y que tú engendraste, padre, está en pecado y está haciendo cosas contra Dios, ¿lo vas a abandonar? ¿Lo echarás a un lado? ¿Dejará de ser tu hijo? Nunca dejará de ser nuestro hijo. Nunca dejará de ser lo que siempre fue desde el mismo momento de su nacimiento. Y lo digo sin temor a equivocarme. Si tenemos otro pensamiento, no es el correcto. Nuestros hijos siempre serán nuestros hijos. Vamos a llorar, sufrir. Lloraremos en las noches. Nos tiraremos de rodillas. Y cuando lo veamos en tristeza, lo veamos tirado, lo veamos así, siempre habrá dolor, pero nunca dejará de ser lo que siempre ha sido, nuestro hijo. ¿Ok? Entonces, cuando Dios está diciendo de que Israel es su primogénito, repito, de forma literal no es. Está hablando de un sentido figurado, donde se emplea esta palabra aquí para describir entonces a Israel como que tiene un puesto distintivo dentro del plan de Dios y que tenía una nación, Dios, que tenía un plan con esa nación y todavía el plan de Dios completo no se ha cumplido sobre esta nación. Tenemos que observar los tiempos de Dios. Pero en tercer lugar, se habla de un puesto de superioridad. Cuando la Biblia habla de primogénito, está hablando de un puesto de superioridad. Y cuando vamos al Salmo 89, versículo 27, dice la Biblia que allí Dios dice, Él hará de David su primogénito. Cuando habla de David, el descendiente exactamente de Isaí, que vino a tomar el trono. Ese David dice, es mi primogénito, Dios no lo engendró. Pero le estaba dando un puesto de superioridad como rey sobre Israel. Iba a ser el rey sobre Israel, más alto que todos los reyes de la tierra. Y cuando Dios lo puso como rey sobre Israel, a David, lo puso allí para que tuviera supremacía sobre todo, más que todos los reyes de la tierra. David era el hijo menor de Isaí según la carne. La Biblia lo enseña, pero Dios había decidido darle un puesto de una singular supremacía y soberanía sobre Israel. Cuando es usada esta palabra para Cristo, la palabra primogénito sencillamente significa que Él es el Hijo de Dios por relación eterna, en un título de posición y superioridad sobre todas las cosas. No hay nadie que ocupe ese lugar de primogénito, no por creación, no por haber sido engendrado, no en sentido figurado, sino por supremacía. No hay nadie como Cristo. No hay nadie que sustituya a Cristo. Cristo sostiene una variedad de relaciones con el universo y eso lo hace porque Él es el primogénito, el único en su género, el único en su especie. Ese es Cristo. Por eso es que dice que por Él fueron creadas todas las cosas. Si todas las cosas fueron creadas por Él, entonces Él se creó a sí mismo. No, Él es el creador. Todo fue creado por Él. Y cuando dice la Biblia absolutamente todas las cosas, si Él fuera una creación, Él no pudiera tener este título. Es la lógica, ¿no? Si todas las cosas fueron creadas por mí, entonces ¿cómo yo voy a ser creado por mí mismo? ¿Me voy a crear yo mismo? No. Entonces el título de primogénito está hablando de una supremacía total, de algo que es insustituible.
porque por Él fueron creadas todas las cosas. Cristo tiene el poder para crear, para sostener todo. Todo fue creado por medio de Él. Y dice la Biblia, y para Él. Él es el centro. Él fue la persona mediante la cual se ejecutó toda la creación, porque Él era el verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas y ni nada de lo que ha sido hecho se escapa de Él. Entonces, no podemos poner a Cristo como un diosecito, como algunos lo pintan. No, Cristo es un diosecito más pequeño que Jehová. No, es el mismo Dios en la eternidad, que sostiene, que crea, que estaba en la creación cuando se dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Hubo un consenso de la Santísima Trinidad. Hagamos, tú y tú, vamos a ser nosotros. Hagamos. Cuando luego dice la Biblia en la Torre de Babel, cuando la estaba construyendo el hombre que quería hacer una torre que llegaba al cielo, el mismo Dios dice, descendamos. Había una palabra plural, una palabra que se ejecutaba o que estaba dando a entender la magnitud de la decisión de la Santísima Trinidad. Descendamos, nosotros descendamos y confundamos. Ahora es que cuando viene nuestro pensamiento, entonces, ¿somos politeístas para aquellos estudiosos de la Biblia? ¿Creemos en varios dioses? Y ahí es donde está el problema. Que algunos pueden decir, bueno, cuando usted dice hagamos, descendamos, se está hablando de 3 personas. Entonces creemos en 3 dioses diferentes. No. Creemos en un Dios. Un solo Dios. Una sola esencia, un Dios eterno, creador de todas las cosas, que humanamente no podemos entender cómo puede ser 3 personas a la vez. No puedo entender cómo ese Dios eterno es 3 personas a la vez, 3 personas diferentes, es Padre, es Hijo y Espíritu Santo, y a su vez es el mismo Dios en esencia. Somos monoteístas, creemos en un solo Dios eterno, creador, sustentador, pero que todos a su vez son una misma esencia. No trates de explicar la Santísima Trinidad porque te volverás loco. Para mí es imposible, pero yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo. Y es lo que sostiene mi fe en todo momento. Cuando la Biblia entonces está hablando de toda esta obra del Señor, la Biblia habla que es aquel a quien le pertenece el derecho. Cristo es aquel a quien le pertenece el derecho y la dignidad de primogénito en relación a todas las criaturas. La frase primogénito de toda criatura no puede significar que el Hijo mismo también es una criatura. No lo significa eso. Él primero da una larga línea de ideas claras de por qué Él no lo es, porque Él es el creador, el sustentador y todo fue hecho para Él. Se establece claramente en el versículo 16, según la Escritura. Él es anterior, dice la Biblia, distinto de, exaltado por encima de toda criatura. Por tanto, no es una criatura. Ese es el Hijo de Dios. Y por último, quiero ir rapidito, dice la Biblia también que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Nosotros somos su iglesia y Él es la cabeza quien sustenta su cuerpo. Cristo es la fuente de sustento de autoridad de la iglesia. La autoridad de la iglesia no recae sobre el cuerpo, que somos nosotros. La autoridad de la iglesia recae sobre su cabeza, que es Cristo. Cristo es la autoridad de la iglesia. Una iglesia sin Cristo no es iglesia. Una iglesia donde el pastor sea Cristo no es la iglesia. Una iglesia donde el pastor es el centro no es la iglesia. Una iglesia donde el pastor es el que la figura no es iglesia. La figura de la iglesia es Jesucristo. Él es el centro, la cabeza, y nosotros somos su cuerpo. No hay sustitución. Por eso la Biblia lo dice claramente. Y Él es antes de todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten. Y Él es la cabeza, versículo 18, del cuerpo que somos nosotros. Nosotros somos los que nos movemos porque la cabeza dice que estires el brazo, la cabeza dice que estires el pie, la cabeza dice que camines, la cabeza dice que hables, porque Él es el centro. No hay otro, hermanos. No hay otro que pueda sustituir la obra de Jesucristo. Por eso Él es la esencia del Dios invisible, el Dios que se da a conocer por medio de su Hijo. Nosotros somos su cuerpo, Él es el centro, Él es la fuente y el centro de la vida de la iglesia.
No somos un cuerpo muerto. Somos un cuerpo vivo. Porque Cristo vive y reina. Cuando usted escuche por ahí, no, la iglesia está muerta. Recuerdo una historia, y la hice aquí y la voy a repetir. Recuerdo un pastor que tenía su congregación y algunos hermanos de la iglesia se dicen, pastor, la iglesia está muerta. Oye, aquí me da una pena, pastor, pero oye, no hay vida. El pastor ya no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Se le ocurrió algo. El domingo siguiente, cuando llegaron al culto, tenía música de esa de cuando allá se pase lista. Sí. Y tenía un ataúd frente al púlpito. Cuando comenzaron a llegar los hermanos decían, oye, ¿qué habrá pasado? Y el pastor decía, pase, hermano, pase. Vamos a decir el último adiós. Y los hermanos comenzaban a acercarse y cuando llegaban y miraban así por el cristal, se asustaban y se iban. Y volvía a llegar otro y... ¿Pero qué está pasando? Y el que llegaba, que veía la reacción de los demás, decía, ¿pero qué estará pasando? ¿Quién será? ¿Quién será? Porque mira lo que está pasando. Y llegaban y todo el mundo se sorprendía. La sorpresa era que en el ataúd debajo había un espejo. Y cuando ellos se acercaban y miraban la iglesia muerta, era que ellos estaban muertos. Porque nosotros somos la iglesia. La iglesia está muerta, usted está muerto. Usted está muerto. Cristo es la fuente de vida. Cristo no está muerto, Cristo vive. Si la iglesia está muerta es porque usted no está haciendo lo que tiene que hacer, porque usted no está predicando el evangelio, porque usted no está obedeciendo la cabeza, porque cuando la cabeza te dice habla, usted no habla, porque cuando la cabeza te dice mueve la mano, usted no la mueve, cuando la cabeza te dice mueve tus pies y predica este evangelio, usted no lo hace. Entonces usted está muerto, pero Cristo no. La iglesia de Jesucristo vive porque tiene una cabeza que está viva y ejecuta todo. Él es la cabeza del cuerpo, que somos nosotros, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque la Biblia lo enseña y podemos estar completamente seguros. Dice la Biblia que Cristo es el principio y el principio hasta en la resurrección, como el principio de su iglesia. El principio de la iglesia tuvo su origen exactamente por medio de la resurrección de Cristo, al resucitar Cristo de entre los muertos. Entonces la iglesia tuvo el valor para comenzar a predicar después de la venida del Espíritu Santo. Dice la Biblia, y con esto estoy terminando casi ya. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio de ella, el primogénito de entre los muertos. El principio de la iglesia es Cristo, es la piedra angular, la piedra que sostiene el cimiento de la iglesia. Y después dice, el primogénito de entre los muertos ha sido el primero y único que ha hecho lo que Él ha hecho. La pregunta sería, ¿anteriormente a Cristo hubo resurrección de muertos? Sí. Sí hubo resurrección de muertos. De hecho, el mismo Cristo levantó a la hija de Jairo. ¿Y levantó a quién más? ¿Recuerdan la predicación, Lázaro fue levantado. Cristo levantó a Lázaro. Entonces, Él es el poder por el cual la iglesia comenzó y por el que será levantada la iglesia. Recordemos que Cristo no fue el primero en resucitar de entre los muertos. Él no fue el primero en que resucitó de entre los muertos, sino el primero en resucitar para nunca más morir. Él es el primero y único. Lázaro fue resucitado y después murió. Todos los demás que han sido resucitados después murieron, pero Cristo murió, resucitó y vive por la eternidad. Por eso es que la iglesia subsiste, porque Él está vivo. No es que vivió y murió. Él vivió, resucitó y vive por la eternidad. Por eso tenemos la victoria en Cristo, mi querido hermano y amigo. Esa es la supremacía de Cristo. No hay nadie como Cristo. Cristo es incomparable. Incomparable. Cuando alguien quiere disminuirle la persona de Cristo y comiencen a hablar y tratar de poner a Cristo por debajo, y Cristo por debajo, y Cristo por debajo, usted le dice, ese no es el evangelio de Jesucristo. Eso es un evangelio anatema. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia y la piedra angular, el cimiento,
El Dios eterno encarnado, el Verbo hecho carne, nuestro Salvador, Redentor, Perdonador, Sustentador. Ese es mi Cristo. Y a Él toda la gloria. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Nos ponemos en pie para orar. Discúlpenme por el tiempo, pero que Dios les bendiga mucho. Recuerden que ahora tenemos las clases. Vayan a las clases, tomen su cafecito. Los maestros me disculpan estos minutos, pero quería dejar claro todas estas verdades. Nos vemos ahora y seguimos. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por Jesucristo, gracias por tu palabra, por tu mensaje. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice lo que hacemos para ti, Señor. A ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.